Tenemos como concepto de momias a aquellas de origen egipcio, envueltas en lino y colocadas en enormes sarcófagos bajo grandes pirámides. Para encontrarlas, se requería realizar excavaciones de gran envergadura y atravesar laberintos interminables. Sin embargo, los incas tenían sus propios métodos y rituales que no eran tan distintos de otras culturas. Sus momias no eran ubicadas en pirámides, ya que no las consideraban necesarias. En su lugar, contaban con el Coloso de los Andes, una cadena montañosa de pirámides naturales. En este episodio, exploraremos la Capacocha, una de las ceremonias más trascendentales llevadas a cabo en el Tawantinsuyu o Imperio Inca. Esta se realizaba generalmente durante el mes de las cosechas y consistía en realizar ofrendas de gratitud al dios Sol. Sin embargo, este ritual también se llevaba a cabo en ocasiones especiales, como la muerte o enfermedad del Inca, o ante alguna catástrofe natural. Te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún contenido. Esto es Mundos Pasados, tu ventana a épocas antiguas. La Capacocha era convocada por el Inca para todo el territorio del imperio. Desde las 4 provincias del Tawantinsuyu se enviaban hacia Cusco, la capital. Niños, niñas y adolescentes elegidos para ser ofrendados. Estos podían pertenecer tanto a la nobleza como a gente común. Eran recibidos por el soberano en la plaza principal y llevados a un espacio de veneración o huaca, donde debían rendir honores a las imágenes sagradas de Viracocha, el sol, la luna y el trueno. Debían ser sanos, hermosos y sin defectos físicos, porque se consideraba que entregaban su energía y vitalidad al Inca. Eran considerados seres sagrados y eran cuidados de forma especial. Separados del resto, solo se les permitía ser visitados por el Inca y algunos servidores de este. De los niños y niñas seleccionados, algunos se quedaban para ser ofrendados en los centros de veneración del Cusco. Los demás eran enviados a las 4 provincias del imperio en caravanas que comprendían nobles, sacerdotes, familiares de los elegidos, guerreros y servidores. Las comitivas se dirigían en línea recta, sin importar el terreno, hasta el lugar designado por el Inca para la celebración de la Capacocha. Esta peregrinación, dependiendo de la distancia, podía durar varias semanas o meses. Durante el trayecto el cortejo era saludado por los habitantes de los pueblos quienes los agasajaban con alimentos, bebidas y regalos. Llegados a los pies del cerro elegido, la comitiva ascendía hasta el lugar en el cual se desarrollaría la ceremonia al son de cantos en honor al Inca. Los sitios elegidos o adoratorios eran previamente preparados, abasteciéndolos de leña para las hogueras, construyendo las pircas y la fosa en la que se depositaría el cuerpo y los demás objetos ofrendados. Solo en los adoratorios más importantes del Tawantinsuyu se realizaban este tipo de ceremonias con una ofrenda humana. El niño o la niña, vestidos y alhajados especialmente para ese momento, eran adormecidos mediante la ingesta de chicha de maíz y luego depositados en la fosa junto a los demás objetos ceremoniales. Las fosas eran cerradas herméticamente, siguiendo las técnicas que los incas utilizaban para la conservación de sus alimentos. Esto explica el buen estado de conservación en que han sido encontrados. Según la creencia, los ofrendados no morían, sino que se reunían con sus antepasados para velar, desde las altas cumbres, por las aldeas y provincias del imperio. Se ha documentado una veintena de yacimientos arqueológicos en localizaciones a gran altura de la cordillera de los Andes, dentro del área controlada por el imperio Inca. Muchos de estos yacimientos han sido encontrados intactos, mientras otros han sido saqueados e incluso dinamitados. Como es el caso de la momia de Queuar que fue decapitada por saqueadores al dinamitar el sitio funerario, luego de varios intentos fallidos de recuperación en 1999 fueron encontrados los restos de la momia completamente destruida. Se han encontrado otras momias en el Cerro Esmeralda, ciudad de Iquique en Chile, se trata de una doncella de 18 años y una niña de 9 años. Se estima que la mujer joven sea una cusqueña miembro de la familia real incaica, mientras que la niña sería una sirviente o persona de comparativamente menor rango social. La momia urpicha, también conocida como palomita, es el nombre que se le dio al cuerpo congelado de una mujer inca encontrado por un equipo de investigadores de santuarios de alta montaña, en 1995, en el volcán Picu Picu, a 5.510 metros sobre el nivel del mar en la región de Arequipa, Perú.
Se cree que fue ofrecida en sacrificio a los dioses incaicos Inti, el dios del sol, y Yapa, el dios del clima, o a los Apus, espíritus de las montañas del mundo religioso inca, seguramente con el objetivo de que cesaran las continuas erupciones del volcán Misti, que consta que erupcionó hacia el año de 1440. Todas las investigaciones y pruebas biológicas realizadas indican que Palomita tendría unos 500 años de antigüedad. Momias de Yeyayaco. Todo comenzó en marzo de 1999 cuando la expedición a cargo del antropólogo norteamericano Johan Reinhardt y de la arqueóloga argentina, Costanza Ceruti, ascendió hasta la cima del volcán Yeyayaco, uno de los más altos del mundo, para investigar las ruinas de lo que parecía ser un santuario incaico. En lo alto de esa montaña situada al noroeste de Argentina, a más de 6.700 metros sobre el nivel del mar, los científicos descubrieron 3 cuerpos momificados de forma natural, por obra de las bajas temperaturas y la sequedad de la atmósfera. El hallazgo llenó de asombro a la comunidad científica. Las momias mejor preservadas del periodo precolombino corresponden a una joven de cerca de 15 años, apodada la doncella. A un chico de entre 7 y 12 años apodado el niño. Y a una niña de cerca de 6 años, que luego de morir fue alcanzada por un rayo. Se cree que los objetos metálicos de ofrendas atrajeron dicho rayo. En tiempos de catástrofe los incas elegían las cumbres más elevadas de los Andes para apaciguar la ira de los dioses por medio de la capacocha o sacrificio de niños emisarios. Las últimas investigaciones revelan que los 3 niños recorrieron a pie los 1.600 kilómetros que separan al Cusco, capital del imperio inca, del volcán donde hallaron la muerte. Mario Bernansky, el científico que diseñó las cápsulas donde se conservan las momias en un medio que reproduce las condiciones de Yeyayaco, indica que en las tomografías craneanas no aparecen huellas de instrumentos contundentes o cortantes. Lo que sí hallamos fueron altos niveles de coca y de chicha, una bebida alcohólica, en los tejidos y en los cabellos de los 3 individuos, dice Bernansky. En base a esos residuos, los investigadores del Museo de Arqueología de Alta Montaña presumen que los sacerdotes suministraron a los niños una especie de narcótico. Ellos se durmieron y la hipotermia hizo lo demás. En cuanto a la mancha de sangre hallada en las ropas del niño, Miguel Semena, director del Museo de Arqueología de Alta Montaña, la atribuye un edema pulmonar. Considerando que se trata de niño no mayor de 7 años, es probable que sus pulmones no resistieran la falta de oxígeno y la baja presión durante el ascenso. Seguramente ya agonizaba cuando alcanzaron el altar de los sacrificios, concluye Semena. A la fecha, las momias de Yeyayaco se encuentran en el Museo de Arqueología de Alta Montaña Salta, Argentina. Juanita la doncella, la dama de Ampato. También conocida como Dama de Ampato, Juanita es una momia humana que pertenece a la cultura inca. Su descubrimiento asombró al mundo por el buen estado de conservación en el que se encontró. Fue hallada en 1995 por el arqueólogo estadounidense Johan Reinhardt y el andinista peruano Miguel Zárate en la zona de volcanes nevados de la parte sur de Perú, en el Nevado Ampato, cordillera de los Andes. En los inicios de la década de 1990 el volcán Sabancaya volvió a activarse y las fumarolas se elevaban a varios kilómetros de altura. Científicos y pobladores estaban a la espera de una erupción inminente. Sin embargo, pasaron los años y el Sabancaya no erupcionó, pero siguió lanzando humo. Esas nubes de ceniza caliente viajaron unos kilómetros hasta el Nevado Ampato, y fundieron parcialmente sus cielos, dejando al descubierto una invaluable pieza histórica. Este deshielo facilitó que el 8 de septiembre de 1995, durante una expedición al Nevado Ampato, 6,310 metros sobre el nivel del mar, el arqueólogo de montaña Johan Reinhardt y el andinista Miguel Zárate, hallaran los restos momificados de una persona en perfecto estado de conservación, acompañada de estatuillas de oro y de conchas Spondylus. La momia Juanita se conservó intacta, con todos sus órganos, ya que no sufrió el proceso de momificación en el que se extraen vísceras y otras partes internas del cuerpo para después ser embalsamadas. El congelamiento glacial hizo una momificación natural. Según las investigaciones, la Dama de Ampato habría vivido en el imperio incaico, y habría sido sacrificada por ser una joven al servicio del Inca y del dios Sol, es decir, una persona que no era dueña de su vida. Entre los motivos alrededor del porqué de su sacrificio, se tiene la teoría que fue para pedirle a Viracocha que detuviese la actividad de los volcanes que estaban activos en la región.
Científicos de los laboratorios de Johns Hopkins Hospital de Baltimore, en Maryland, Estados Unidos, estudiaron a la momia Juanita realizando tomografías y sometiéndola a rayos X tridimensionales, lo cual les permitió llegar a importantes conclusiones. Entre ellas, Juanita murió alrededor de los 13 y 14 años de edad, aproximadamente entre los años 1440 y 1450 después de Cristo, tenía una estatura que bordeaba 1,5 metros, había sido esbelta y bella con una dentadura perfecta y huesos fuertes, asimismo, tuvo una buena alimentación con una dieta equilibrada y no había sufrido de ninguna enfermedad. Su muerte habría sido provocada con un golpe en la cabeza, probablemente con una macana. A la fecha, la Dama de Ampato se encuentra en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Se conserva en un congelador especial, protegida del medio ambiente por una cámara de vidrio cerrada al vacío. La urna está asegurada con perfiles de acero y tiene en su interior 2 capas de plexiglás. El interior de la urna se encuentra a una temperatura de menos 19 grados Celsius, para evitar la deshidratación del cadáver. El niño del Cerro El Plomo. En la cumbre y antecumbre del Cerro El Plomo, Santiago de Chile, se hallan algunas construcciones de piedra, y cerca de su misma cumbre se descubrió a un niño inca momificado del siglo XV. El 1 de febrero de 1954 los arrieros Luis Gerardo Ríos Barrueto, su sobrino Jaime Ríos Abarca y Guillermo Chacón Carrasco iniciaron una excursión al cerro desde Puente Alto, con el fin de examinar estructuras de piedra a 5.400 metros de altura, en la cordillera junto a la ciudad de Santiago de Chile. Guillermo Chacón era un buscador de minas y tesoros, y subió el cerro siguiendo la huella de una mina de plata. En excavaciones hechas en el lugar, Chacón encontró figuras de plata indígenas. En la expedición de febrero de 1954 la avanzada edad de Chacón, a quien además le faltaba la mano izquierda, le impidió ascender al sector llamado Piedra Numerada, donde se encontraban las mencionadas construcciones. Sin embargo, Luis Gerardo Ríos y su sobrino Jaime alcanzaron el punto más alto donde comenzó el trabajo de excavación. Extenuados por el trabajo físico y por la altura, Jaime Ríos encontró en una de las construcciones o pircas, 2 figuras de camélidos, una hecha de oro y plata y la otra de concha de muyu, junto con otros objetos que componían la ofrenda del niño. Luis y Jaime Ríos continuaron excavando hasta dar con un objeto, que si bien no era duro, ofrecía resistencia para ser extraído, como si fuera una piedra. Tras descansar y comer, retomaron la labor de extracción, pero ahora utilizando palas y chuzos. Finalmente Luis Gerardo Ríos extrajo un bulto y se lo entregó a su sobrino, quien advirtió que en su interior había el cadáver de un niño. Los Ríos descendieron al sector de Piedra Numerada, y pasaron la noche con Guillermo Chacón, a quien le relataron el peculiar hallazgo. Al día siguiente, los expedicionarios optaron por descender solo con los objetos, sin el cuerpo encontrado, que dejaron enterrado en una cueva. El 18 de marzo, Guillermo Chacón y Luis Gerardo Ríos ascendieron nuevamente, retiraron el cuerpo del niño de la cueva donde lo depositaron y bajaron a Puente Alto. La arqueóloga Grete Mostny exhortó a Humberto Fuenzalida para que comprara la pieza, afirmando que era necesario hacer cualquier sacrificio en ese sentido, ya que el cuerpo constituía un tesoro de enorme valor. Tras difíciles negociaciones con Guillermo Chacón y el director del Museo Natural de Historia Nacional Humberto Fuenzalida, se acordó el pago de $52 de la época por la pieza. A pesar de los análisis, estudios y tiempo transcurrido desde su hallazgo, actualmente no ha sido posible determinar con precisión la procedencia ni la filiación étnica del niño del Cerro El Plomo. No obstante, se ha postulado que sería originario de una comunidad del Collasuyu, una provincia que comprendía la parte sur del Imperio Inca, lo que comprende el altiplano que comparten Perú y Bolivia hasta la zona central de Chile. Esto se postula a partir de las vestimentas del niño, así como de la revisión de las crónicas de la época. El cronista indígena del siglo XVII Felipe Guamán Poma de Ayala, en el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, 1615, describe a un jefe del Collasuyu que porta un adorno de plata bajo la barbilla, un brazalete y calza mocasines, prendas que coinciden con la indumentaria del niño del Cerro El Plomo. El niño del Cerro El Plomo fue enterrado vivo a 5.400 metros de altura hace más de 500 años en el Cerro El Plomo en una ceremonia en la que participó una comitiva de nobles, sacerdotes y oficiantes del imperio. El momento cúlmine de la ceremonia habría sido cuando el niño, adormecido por el cansancio, la altura y la ingesta de chicha o de alguna otra sustancia narcótica,
fue puesto en una cámara rectangular de una profundidad de 80 centímetros, previamente excavada en el piso congelado de una estructura con muros de piedra, la cual fue sellada con piedras laja. Junto al niño fue depositada una ofrenda funeraria, compuesta de distintos objetos ceremoniales de los que se recuperaron 2 figuras de camélidos, una de aleación de oro y plata y otra de concha de muyu, spondylus, una bolsa de lana recubierta con plumas de perine que contenía hojas de coca. También incluía un conjunto de bolsas pequeñas de cuero que guardaban recortes de cabello, de uñas y dientes temporales del niño, así como hebras de lana roja y una figura antropomorfa de plata, de sexo femenino, vestida con prendas textiles y coronada con un tocado cefálico de plumas rojas y amarillas. El niño fue vestido para la ceremonia con una camisa de lana oscura o unku, con adornos de piel de color blanco ribeteada con flecos de lana roja, una manta o yacoya que cubría su espalda y mocasines de cuero o isku, decorados con cinta de lana bordada. Pintaron su rostro de rojo con franjas ocres y su cabello fue peinado con más de 200 trenzas, ciñéndose la cabeza con un yautu, un cordón de pelo fuertemente torcido de varias vueltas, que descendía bajo la barbilla, sosteniendo un adorno de plata. En su antebrazo derecho lucía un ancho brazalete de plata laminada y sobre su cabeza llevaba un tocado de lana negra, coronado con plumas de cóndor. Se estima que el niño del Cerro El Plomo inició su viaje desde el Cusco a pie hasta el Cerro El Plomo en Santiago de Chile por la ruta del Inca, que serían unos 2.500 kilómetros aproximadamente. El niño fue retirado de la exhibición Chile Biogeográfico del museo, y fue reemplazado por una réplica por razones de conservación y acorde con las recomendaciones de UNESCO, que sugiere no exhibir restos humanos. ¿Dónde están las momias de los gobernantes incas? Con la llegada de los españoles, algunos criados fieles llevaron las momias de sus monarcas a algún lugar seguro para que no pudiesen ser profanadas, y allí siguieron siendo veneradas en secreto. En 1558, Juan Polo de Ondegardo fue nombrado corregidor de Cusco y entre sus objetivos estaba localizar las momias de los reyes incas. Tuvo éxito en su búsqueda, ya que descubrió las momias de varios gobernantes y sus collas. El corregidor las reunió todas en su casa y allí las pudo ver el cronista Garcilaso de la Vega, que narra así el encuentro. En la habitación encontré 5 cuerpos de los gobernantes incas, 3 varones y 2 hembras. Los cuerpos estaban perfectamente conservados. Estaban vestidos como lo habían sido en vida. Fueron enterrados en una posición sentada, sus manos cruzadas a través de su pecho, la izquierda sobre la derecha, y sus ojos bajos, como si buscaran en el suelo. Los cuerpos pesaban tan poco que cualquier indio podría llevarlos en sus brazos en la espalda de casa en casa. Tras esta visita, los cuerpos fueron enviados a Lima, y el virrey Andrés Hurtado de Mendoza mandó conservarlos en el recinto del Hospital Real de San Andrés, donde el jesuita José de Acosta pudo verlas y describirlas. A partir de ese momento existen muy pocas menciones sobre estos cuerpos, la última data de 1638. Siglos después, en 1937, José de la Riva Agüero dirigió una investigación para saber si, efectivamente, las momias seguían en el hospital o qué había sido de ellas. Se descubrieron varias criptas, pero en ninguna de ellas había momias. En 2001, otra expedición arqueológica intentó dar con el paradero de las esquivas momias. Empleando un radar de penetración terrestre hallaron una cripta subterránea abovedada bajo el hospital y un pozo con basura de época colonial. En 2005 se excavó en estos lugares, pero no se halló ni rastro de momias. ¿Estuvieron enterradas aquí las momias reales incas? ¿Fueron trasladadas en algún momento a otra ubicación? ¿Continúan ocultas en algún rincón del hospital? Por ahora estas preguntas permanecen sin respuesta y el destino de las momias de los grandes gobernantes incas continúa siendo un enigma. En este emocionante viaje a través de los misterios de las momias incas, hemos explorado las profundas creencias espirituales, las técnicas de momificación y los rituales que formaron parte fundamental de la antigua civilización inca. Desde los picos de los Andes hasta las oscuras cámaras subterráneas, hemos desentrañado los secretos que estas momias han guardado durante siglos. Cada momia es un testigo silencioso de una cultura rica y compleja que creía en la conexión entre los vivos y los muertos, y en la importancia de preservar la memoria de los antepasados. Las momias incas no son simplemente cuerpos conservados en el tiempo, sino vínculos con una época pasada que nos revela los cimientos de una civilización que dejó una huella imborrable en la historia. Si te ha cautivado la historia de las momias incas y deseas seguir explorando los enigmas de los mundos pasados, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Mundos Pasados. En nuestro canal,
Te sumergirás en las maravillas de las antiguas civilizaciones, las intrigas de civilizaciones perdidas y los tesoros arqueológicos que han sobrevivido al paso del tiempo. No te pierdas ni un solo episodio mientras desenterramos las joyas ocultas de la historia. Suscríbete ahora a Mundos Pasados y únete a nosotros en este apasionante viaje a través de los misteriosos corredores del pasado.